Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasica. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. En las grutas sagradas del Carmelo, el alma del Cristo Niño comenzaba a recordar su historia eterna. En las grutas del Carmelo. Fue desde esta hora solemne que comenzó a exteriorizarse el alma elegida y sublime de Yahshua, a tal punto que, alarmados sus padres, pidieron consejo al anciano Esenio que les servía de maestro, y éste les recomendó que le dejasen llevarle con él al santuario oculto en las grutas del Monte Carmelo, para que los videntes e inspirados le guiasen en la senda que aquel gran espíritu había iniciado. Y para que el acontecimiento pasara desapercibido, esperaron la llegada del estío, que es como una llama de fuego en aquella parte de la Palestina, tiempo en que las escuelas cerraban sus puertas, dando lugar al descanso de los alumnos. Y en una noche de luna llena, el anciano y el niño emprendieron el viaje acompañados por Miriam y Joseph, y uno de los hijos mayores de este, el que llevaba el nombre de su padre, y que por su gran adhesión y clara lucidez para comprender que en Yahshua se encerraba un ser extraordinario, tenía por el dulce niño una especie de rendida y profunda veneración. Les acompañaron hasta Séforis, sobre el viejo camino de los mercaderes hacia Tolemaida, que era muy frecuentado por caravanas de viajeros, lo cual le daba seguridad de no tropezar con bandas de malhechores que desde las fragorosas montañas de Samaria solían sorprender a los viajeros. En Séforis ya les esperaban cabalgaduras, asnos amaestrados para escalar montañas, enviados por los solitarios que lo hacían de tanto en tanto en busca de provisiones, y que, puestos de acuerdo anticipadamente, debía coincidir con la llegada del anciano y del niño Yahshua. Era la primera vez que Miriam se separaba de su hijo y estaba desconsolada en extremo. Volvía a su mente el pensamiento del anciano Simeón de Betel, que al ofrecer su niño a Jehová a los 40 días de nacido, en el grandioso templo de Jerusalén, habíale anunciado que 7 espadas de dolor le atravesarán el corazón. He aquí la primera, decía la joven y amante madre, apretándose el corazón con ambas manos y esforzándose por contener su llanto. Devolvédmelo pronto, por piedad, rogaba al anciano, que se llevaba a los montes su tesoro, dejando huérfano y solo su corazón. Vendremos a Séforis con frecuencia para encontrar a vuestros enviados por provisiones, y así sabremos del niño, añadía Joseph, a quien el hondo desconsuelo de su esposa lo sacaba de quicio. Tenía yo razón de no ver con buenos ojos las rarezas de este hijo. Más valiera que como los otros hubiera sido capaz de empuñar la sierra y el martillo,
y no seguir el camino de los profetas, lo cual equivale a entregarse él mismo al martirio y a la muerte. Y al decir Joseph estas palabras, se obró una rápida reacción en él y ordenó con gran energía: pero soy un imbécil. El padre del niño soy yo y tengo derecho a mandar en él. Yashua, de vuelta a casa, y que no se vuelva a hablar más de profetismo y de visiones. ¿Por qué no has de seguir tú el camino de tus mayores? ¿Es deshonra acaso el trabajo de donde todos mis antepasados sacaron el pan con el sudor de su rostro? ¿Por qué ha de padecer su madre esta tremenda angustia de que le arranquen de improviso a su hijo, quién sabe por cuánto tiempo? De vuelta a casa he dicho y no se hable más. Miriam estaba aterrada, pues nunca había visto así a Joseph, aún conociéndole su carácter reservado y severo. El niño Yashua se había tomado de la diestra del anciano, que esperaba ver calmarse la borrasca para hablar. Josuelín, como familiarmente llamaban al hijo de Joseph que le acompañaba en el viaje, intervino para suavizar la actitud de su padre, en el cual tenía gran ascendiente. Padre, le dijo, creo que no hay razón para ponerte así cuando se trata de curar al niño, que acaso no es rareza extravagante, sino una enfermedad lo que padece. Todos sabemos que los ancianos solitarios del Carmelo son grandes terapeutas, y acaso nos devolverán a Yashua completamente curado de esas visiones que le causan tristeza y melancolía. Para tenerle así toda la vida, es preferible este breve alejamiento en busca de su curación. ¿No lo crees tú así, padre? En parte tiene razón, contestó Joseph ya vacilante. Todos esperaban en silencio. Que vaya también su madre y tú con ellos, aceptó de pronto con un tono que dejaba ver una resolución definitiva. ¿Y tú?, interrogó tímidamente Miriam. ¿Y la casa y los otros niños? No pases cuidado, yo me arreglaré con todo. Ahora mismo de vuelta me llevo a alguna de nuestras primas de Canaán para que nos haga de ama de casa hasta vuestro regreso. Entonces, andando, y que cada sábado me encuentre tranquilo con un aviso vuestro de que todos estáis bien. Yashua se abrazó de su padre, al cual dijo con voz suplicante: ¿me perdonarás todos los disgustos que estás pasando por mi causa? La severidad de Joseph se ablandó hasta las lágrimas, y levantando al niño en sus robustos brazos, le besaba tiernamente mientras le decía: sí, hijo mío, te perdono todo, aunque de nada eres culpable, pero aún no puedo entender por qué Jehová castiga mis culpas en ti, y no en mí mismo, que lo merezco. El pequeño le puso sus deditos de rosa sobre la boca al mismo tiempo que murmuraba muy bajito: Jehová no te castiga, padre, sino que te despierta, porque estás dormido. ¿Yo dormido? ¿Qué dices, niño? Sí, padre, tú duermes y mis otros hermanos también. Solo Josuelín está despierto, como los ancianos de los santuarios. ¿Qué quieres decir con eso?, interrogó alarmado el padre, mirando al anciano para buscar de develar el misterio. Que Jehová me trajo a tu casa como un cántaro de agua para que todos beban, y tú, en vez de beber, te enfadas, porque esa agua no te sirve para regar tus plantaciones. Jehová tiene agua para los huertos, y agua para las bestias, y agua para las almas de los hombres.
Yo soy el cantarillo de Jehová para estos últimos. ¿Quieres beber, Padre? ¿Y no te enfadarás más conmigo? Y rodeando con sus bracitos el cuello de Joseph, lo besó en la boca con un beso mudo y largo, cual si en verdad le diera a beber la interna y cristalina corriente de amor divino que emanaba de su corazón de Cristo hombre. Ahora despierto, hijo mío, murmuró Joseph profundamente enternecido, mientras se inclinaba a dejar el niño en tierra para ocultar 2 gruesas lágrimas que rodaron por su rostro, ya sin los vestigios de la severidad de unos momentos antes. ¿Me dejas partir de buena voluntad?, interrogó nuevamente Yashua. Sí, hijito mío, a condición de que Jehová me traiga pronto el cantarillo que dejó en mi casa hace ya 10 años, porque no es justo que yo padezca sed. En la segunda luna llena después de esta, volverá el cantarillo a tu casa, Padre. Ahora ya bebiste bastante. Durante este diálogo, Miriam lloraba en silencio y Josuelín, con el anciano Esenio, disponían un asno, el más manso y mejor adiestrado de todos, para la dulce madre, cuyo dolor por la separación de su hijo había causado la sublevación de Joseph. Era el caer de la tarde y debían aprovechar el fresco de la noche para viajar, máxime cuando una mujer y un niño iban en la caravana. 2 esenios jóvenes y 2 labriegos de las faldas del Carmelo vinieron a Séforis para conducirles. Habían descargado la miel y castañas que trajeran y vuelto a cargar las provisiones que debían llevar para el santuario. Joseph ayudó a montar a Miriam y subió al niño al asno que montaba Josuelín, al cual llenó de recomendaciones a fin de que el niño y su madre no tuviesen tropiezo alguno en el viaje. «Descuidad, hermano», díjole uno de los esenios jóvenes que debían conducirles. «Tenemos ya ordenado y dispuesto el hospedaje en familias esenias que hay diseminadas a lo largo del camino, a fin de que las horas de sol ardiente las pasemos allí, y solo marcharemos desde la caída del sol hasta la mitad de la mañana». «Bien, que Dios y sus ángeles os acompañen», murmuró Joseph con la voz temblorosa y los ojos húmedos. Cuando iniciaban la marcha se oyó todavía la vocecita del niño que decía a su padre, solo, de pie, a las afueras de Séforis, en la explanada sombreada de palmeras de donde arrancaba el camino de las caravanas. «No vuelvas a dormir, padre, porque Jehová desatará huracanes para despertarte». Joseph solo contestó con una señal de despedida y volvió a la posada para iniciar a su vez la marcha de regreso a Nazaret. Al comenzar la tercera noche de viaje llegaron al pie del Monte Carmelo, donde un alegre arroyuelo que bajaba desde una filtración de lo alto de la montaña formaba un tranquilo remanso alrededor del cual las viñas y los castaños extendían sus ramas cargadas de frutas. Era aquello un hermoso pórtico de follaje que daba entrada a uno de los senderos más accesibles por los que se podía subir hasta la gruta de Elías, en la que se había construido el santuario, consistente en muchas salas labradas en la roca viva, y algunas de ellas recubiertas por dentro con grandes planchas de cedro. La entrada principal era necesario buscarla donde menos pudiera pensarse que se la encontraría, tal como ocurría con los santuarios del Cuarantana y del Hermón. Aquí era la choza de piedra y pieles de cabra de un viejo pastor que vivía solo,
con 2 enormes perros y una majada de cabras, el que guardaba la entrada al célebre monte de los discípulos de Elías y Eliseo. Para el viajero conocedor de las viejas crónicas de los reyes de Israel, se levantarían como fantasmas del pasado los guerreros de Acab, enviados allí para llevar cautivo a Elías, que se negaba a presentarse al soberano que deseaba ver los estupendos prodigios que realizaba. Aquellas crónicas tenían relatos espeluznantes de las llamas de fuego llenas de dragones que envolvían al monte cada vez que los guerreros de Acab se acercaban a él. Muchos de ellos habían perecido, no devorados por los monstruos ni quemados por el fuego, según decían, sino que el miedo y el terror que les impulsaban a huir no les daba tiempo a salvar los precipicios en los cuales cayeron, pues queriendo sorprender al profeta dormido, procuraban llegar con las sombras de la noche. Uno de los esenios guías refería a los viajeros al llegar al sitio más notable en las viejas crónicas, los sucesos particulares que en ellos tuvieron lugar. La llegada a la choza del pastor le anunciaron los ladridos de los grandes perros que le acompañaban. Enseguida se vio un hachón de palmeras ardientes en el extremo de una vara que alguien entre las sombras levantaba a lo alto. Uno de los guías encendió también una pequeña antorcha que agitó 3 veces en el aire y los perros callaron, y al poco tiempo el viejo pastor salió a recibirles. Todo lo rudo del personaje aquel desaparecía al entrar al patio, que se abría como un vergelito de flores ante la choza, en cuya habitación principal, que era la sala del hogar, apareció una mesa con blanco mantel y con enormes fuentes de barro llenas de castañas y tazones llenos de miel, cantarillos de leche fresca, queso de cabra y panecillos dorados al rescoldo. «Madre», dijo el niño entrando, llevado de la mano por ella, «parece que este anciano pastor adivinaba el hambre que yo traía». Y sin más preámbulos se acercó a la rústica mesa, se sentó a ella y, acercándose un tazón de miel, la mezcló con la leche, se sirvió castañas y con suma tranquilidad empezó a comer. «Hijo mío, espera que te sirvan», insinuó Miriam acercándose a su hijo. «No puedo esperar, madre», respondió el niño. «¿No es esta la mesa de Elías profeta?». Pues él, cuando tenía hambre, no esperaba que le sirvieran, sino que tomaba, y cuando no la tenía, mandaba a sus águilas protegidas que le trajeran un pan para alimentarse. ¿No lo oíste, madre, en la sección de la escritura el sábado último en la sinagoga? «Sí, hijo mío, pero tú no eres Elías». El niño miró a la madre e iba a contestarle, pero la entrada del anciano esenio, su maestro, que le dio una mirada llena de inteligencia, le hizo comprender que debía callar. Todos celebraron alegremente el santo apetito del niño, a quien el viaje parecía haber favorecido en sumo grado. Pasada la cena, tío Jacobo indicó uno de los esenios jóvenes dirigiéndose al viejo pastor: «¿Nos abriréis la puerta de entrada?». «¿Pero cómo?», interrogó vivamente el niño. «¿Acaso no estamos ya dentro?». «Estáis en la antesala de la vivienda de Elías el profeta», contestó con solemnidad el viejo pastor. «Pues si las castañas y la miel de adentro son tan buenas como las de la antesala, aquí debe vivirse muy bien», volvió a decir Yashua mientras continuaba comiendo. «Hermanito», díjole Josuelín, «veo que te sienta el aire del Monte Carmelo, pues comes y hablas, que es maravilla. La casa de Elías profeta es energía y vida para mí».
Oh, bien, bien, Yashua. No hablas como un niño, sino como un hombre, sonrió uno de los esenios jóvenes. Cuando ya casi terminaban la frugal cena, sintióse un leve ruido como de un cerrojo que se corre, y esto en la oscura alcoba del pastor que comunicaba al rústico comedor. Miriam, sobresaltada, se apretó más al lado de su hijo y con sus grandes ojos interrogaba. No os alarméis, la apaciguó el viejo pastor. El servidor se os ha adelantado sin duda. Y levantando una candela de aceite que estaba sobre la mesa, se acercó al hueco que comunicaba con la alcoba. La luz dio de lleno sobre la blanca figura de un anciano que se acercaba apoyado en una vara de encina. «Tardabais tanto que me adelanté», dijo sonriente. «La paz sea con vosotros». Y sus ojos llenos de bondad y de inteligencia buscaron alrededor de la mesa, hasta encontrarse con la pequeña personita de Yashua, cuyos grandes ojos claros parecían devorarlo con la mirada. Se le acercó de inmediato y abrazándole tiernamente decía: «En los siglos de los siglos no tuvo el Monte Carmelo la gloria de este día». «Mi hijo está enfermo y viene a que le curéis», advirtió Miriam después de contestar al saludo que a ella le dirigiera el anciano. «No paséis cuidado por él, que ya se curará perfectamente. El Monte Carmelo tiene aire de salud y de vida. Si habéis descansado, vamos, que la noche avanza y allá nos esperan». En uno de los muros de la alcoba del pastor se veía un hueco iluminado, y hacia él se dirigió el anciano llevando al niño de la mano. Tras él seguía Miriam y Josuelín, después los otros esenios y por fin el viejo pastor que les acompañó hasta la entrada a aquel silencioso túnel iluminado por antorchas colocadas a intervalos. «Que Jehová te dé buen sueño, hermano Jacobo», dijeron los esenios despidiéndose del pastor. «Que así os los dé a vosotros», respondió el viejo y corrió la lámina de tosca piedra que ocultaba la galería. Era aquel un breve pasaje que desembocaba en una plazoleta natural de rocas y de grandes castaños y olivas centenarios. La luna llena iluminaba aquel bellísimo paraje en el cual no se veía otra señal de vida orgánica que el chirrido de las cigarras, interrumpido a veces por el graznido de las águilas que anidaban en los árboles de la cumbre. Aquella inmensa soledad sobrecogía el ánimo, y Miriam se tomó del brazo de Josuelín que caminaba a su lado. «No temáis, madre», le murmuró al oído el jovencito, «que aquí no hay fieras que nos hagan daño». Uno de los esenios jóvenes se adelantó y trepando a una roca alcanzó el extremo de una soga de la cual tiró. Una campana sonó de inmediato y casi al momento se descorrió por dentro un portón y la luz salió a torrentes. «Estamos en la casa de Elías profeta», señaló el anciano servidor, haciendo pasar a Yashua el primero. El niño solo y sin temor alguno se adelantó hacia el numeroso grupo de esenios que le salía al encuentro. Eran 40 ancianos y 30 jóvenes los que se albergaban en la casa de Elías. Era de ver la diminuta persona de Yashua ante aquel círculo blanco que se iba cerrando en torno suyo, mientras todos le tendían los brazos. «Empezaré por los más ancianos», dijo, y se entregó al tierno abrazo de un viejecito de espalda doblada y que temblaba al caminar. «Hijito, hijito, esto esperaba para coronar mi vida», decía entre lágrimas el dulce ancianito
a quien llamarían Azarías, y que era de los pocos que a causa de su ancianidad no había llegado hasta Nazaret para ver al Cristo encarnado. El niño se quedó mirándole fijamente unos segundos. Tú, dijo de pronto y con gran firmeza, me pusiste un día una túnica celeste y te quedaste muerto sobre mi pecho. No me pongas túnica ahora y vayas a morirte también. Los ancianos se quedaron como paralizados ante esta magnífica manifestación de lucidez espiritual. Mas, como estaban allí Miriam y Josuelín, que aún no habían llegado a estos conocimientos, callaron. El niño empieza de nuevo a decir inconveniencias, suspiró Miriam al oído de Josuelín. ¿Qué túnica le va a vestir este anciano si ahora le ve por primera vez? No os aflijáis, madre, que todo esto pasará bien. Los ancianos del Monte Carmelo son médicos maravillosos, respondió el jovencito. No temas, Yashua, contestó el anciano, que mi hora ya está marcada para cuando tú, en el apogeo de tu apostolado, puedas hacer penetrar la luz en la urna oscura que habré tomado para glorificar a Dios. Y continuó abrazando a los demás ancianos hasta que, llegando a uno de ellos que sollozaba intensamente, el niño le miró con fijeza y, como si encontrara algo conocido en aquella fisonomía, de pronto se irguió como si quisiera mirarle bien de frente y le dijo: Aarón, me gusta encontrarte aquí antes de que yo llegue a Moab para avisarte que allí tendré que reunirme contigo. ¿Cómo es que no me fuiste a ver a Nazaret? Porque estuve en un país muy lejano, justamente allí donde Moisés y Aarón glorificaron a Jehová con aquellos hechos maravillosos. Allí está Esén, que Moisés amaba y que hoy se llama Filón de Alejandría. Yo iré a encontrar a Esén en la tierra de las pirámides. La pobre Miriam rompió a llorar y, acercándose a su hijo, quiso apartarle de los ancianos, cuyo acercamiento hacía delirar al niño, según a ella le parecía. El servidor intervino. No padezcas, hermana, por este niño, le dijo con gran dulzura. No es que delira, es que recuerda. ¿No has oído leer la Sagrada Escritura que hace referencia de los profetas que en momentos dados tenían presente el pasado y el futuro? Ya es hora de que vayas comprendiendo que tu hijo, es de la alta escuela de los enviados, y no debes extrañarte de lo que ves en él. Si no cooperáis siquiera con vuestra tranquilidad al desenvolvimiento de sus facultades superiores, la ley tendrá que retirarlo de vuestro lado antes de la hora que estaba determinado. El niño oyó este diálogo entre el servidor y su madre, y la impresión que le produjo el llanto de ella le volvió a su estado físico presente. Se acercó a ella y, tomándola de la mano, se alzó en la punta de los pies para llegar hasta su oído y decirle muy bajito: Si tienes miedo, madre, en estas cuevas tan obscuras, Josuelín y yo haremos una chocita allá fuera junto al remanso, debajo de un castaño que vi cargado de frutas. Del santuario llevaremos pan y miel y ya tenemos la vida asegurada. Y mirando a todos con sus ojos iluminados de infantil alegría, decía lleno de satisfacción: Allí habrá mirlos, alondras y torcasas que tendrán nidos con polluelos que gustarán comer las migas en la mano. Oh sí, esta es la casa de Elías profeta. ¿No lo sabéis vosotros acaso?
Los ancianos le observaron en silencio y notaron el gran cambio que se operó en el niño cuando sintió llorar a su madre, y así comprobaron una vez más el enorme daño que causa una impresión, por leve que sea, en la psiquis de un ser adelantado en momentos en que él exterioriza sus grandes facultades. Miriam se había tranquilizado y el servidor, dejando a los ancianos en aquella primera caverna pórtico, la invitó a pasar con Josuelín hacia un corredorcillo que se abría a la izquierda y que conducía a una pequeña explanada sombreada de higueras y de viñas. «Esta es la cabaña de las madres», indicó el servidor, señalando una caverna donde ardía un hermoso fuego y varias viejecitas hilaban. Se acercaron. Había allí 8 ancianas vestidas también de túnicas blancas y cuyos rostros serenos y plácidos denotaban bien a lo claro que eran felices. «Madre Salomé», le dijo a una de las ancianas, «aquí viene una mujer de Nazaret con 2 niños que hospedaréis por una temporada. El niño menor viene enfermo y tenemos que curarle. El niño Yashua», dijo a Miriam, «comerá y dormirá aquí a vuestro lado, mas durante las horas del día le tendremos nosotros hasta que notemos que está completamente curado. Por lo demás, podéis estar aquí como en vuestra casa, que estas ancianas, aparte de ser esenias, son también madres de varios esenios de los que vimos en el santuario, por lo cual ellas saben la importancia que tiene para nosotros el cuidar esmeradamente a los huéspedes que aquí dejamos. Como acaban de llegar de viaje», añadió, «necesitan una refección y un buen lecho». «Lo tendrán enseguida, servidor», contestó la que había sido nombrada Madre Salomé y que era quien gobernaba en la cabaña durante esa luna, pues acostumbraban a hacer turnos de gobierno en cada mes. El servidor volvió a la casa de Elías profeta, dejando a sus huéspedes disponiéndose a entregarse al descanso. Veamos lo que ocurrió en el santuario. Encontró a sus compañeros de soledad haciendo entusiastos comentarios del niño Yashua, y como casi todos tenían grandemente desarrolladas las facultades superiores, cada cual podía dar una opinión acertada del estado psíquico del niño en aquellos momentos. Comprendieron desde luego que no estaba bien centralizado en su nueva personalidad, motivo por el cual fluctuaba entre las anteriores, sobre todo en las de Antulio, Abel y Moisés, que eran los que mayores adelantos acumularon en su yo superior. En su larga carrera mesiánica habían sido los 3 grandes vuelos decisivos por estar vinculados a comienzos o terminaciones de ciclo o etapas gloriosas de nuevas civilizaciones. Comprendiendo asimismo que su misión de maestros del verbo niño consistía en ayudarlo a centralizarse en su personalidad de Yashua y desligándole de las otras en las que vivía a intervalos. Sabían además que estaba próximo a encarnar el espíritu que fue madre de Antulio, el gran filósofo atlante, aquella incomparable valquiria de Cerro de Oro que le había dado vida física y que tan cerca le acompañó en su vida espiritual de entonces. Elías profeta, discípulo de Ilcar, uno de aquellos 5 niños abandonados con que él fundó sus dáctilos en las grutas del Monte de las Abejas, en la Ática prehistórica, después de varias encarnaciones en aquellos mismos parajes, cayó prisionero de los piratas de la Cretácea que le llevaron a dicha isla como médico en una espantosa epidemia que se había desarrollado. En mujeres humildes cretenses encarnaron con diferencia de meses o de pocos años Gaudes, Valquiria y varios otros dáctilos y coptas de las viejas escuelas, entre ellos 2 conocidos archiveros de los tiempos gloriosos del Monte de las Abejas y de Negadá, Walker, archivero del Caspio, Eladios, archivero de Negadá, el Atlas del Monte de las Abejas a la llegada de Abel, Adonai y Elisa,
Cenio y Nubia. Los dáctilos y los cobdas de la prehistoria habían pasado y eran solo un recuerdo glorioso, estupendamente grande, de los cuales se conservaba memoria como de una epopeya legendaria, más fantástica que real, al parecer de la pigmea humanidad que solo vive de mezquinos ideales y de groseros deleites. He aquí que en la Cretácea, isla semisalvaje poblada de piratas y malhechores, colgaron su nido grandes águilas del pasado para limpiar de buitres y lagartijas aquella región en la que debía surgir también una nueva civilización. Era acercándose ya a Fenicia y Siria, donde el Verbo de Dios realizaría su postrera encarnación mesiánica. Faltaban varios siglos aún, es verdad, mas no en uno ni en dos se operan las transformaciones para un hecho de tal magnitud en la historia de la humanidad. Era pues el Mediterráneo el escenario elegido para propender a un nuevo impulso que preparase las almas al grandioso acontecimiento que era la apoteosis del Verbo Divino en su misión de Redentor de humanidades. Todo esto rememoraron los ancianos del Monte Carmelo a la llegada de Yahshua, niño todavía. Y se dispusieron a sacar el mayor bien posible de este favorable acontecimiento. Empezarían pues su trabajo por la personalidad de Antulio, que era la más lejana de las tres, que parecía revivir a cada instante en el Verbo niño. Y cuando al día siguiente trajeron a Yahshua entre ellos, ocurrieron los hechos que vamos a relatar. El santuario propiamente dicho era rústico y sencillo. Era el que más tenía de la sencillez de los dáctilos y menos de la grandeza imponente de Moisés. Nacido este y educado en la fastuosidad estupenda de los faraones del Nilo, cuya tendencia a lo monumental y ciclópeo son bien manifiestas, debió imponerse al pueblo materialista y utilitario que le serviría de instrumento para sus designios, y así vióse obligado a ponerse a tono con él para mejor conducirle, imponiéndose a sus debilidades y egoísmos. En el gran santuario de Moab era bien marcado el tinte mosaico, mientras en el Hermón, el Tabor y el Carmelo predominaba la modalidad de los dáctilos, no obstante ser la misma ciencia espiritual y los elevados conocimientos que les eran comunes. El santuario del Carmelo era la gran caverna de Elías profeta, al centro de una serie de pequeñas o grandes grutas que se abrían en las profundas gargantas de la montaña, cuyos pies lamía el Mediterráneo cuando deslizaba sus olas con mansedumbre o azotaba con furia salvaje cuando rugía embravecido. No se veía ahí más que 5 grandes cirios colocados en basamentos de un trozo de roca. Recordaban los 5 niños con que Ílcar de Tapalquén había fundado su escuela. En memoria de este hecho, Tilo, o sea Elías, había comenzado también con 5, de los cuales el primero había sido Eliseo, a quien Tilo llamó Petrioca, que en su lenguaje ático significaba hueco de piedra. Un estrado circular labrado en la misma roca y cubierto de pieles de cabra, y el piso de un rústico tejido de fibra vegetal, era todo el ornato de la casa de Elías profeta. En mesas o bancos hechos de troncos rústicamente pulimentados se veían apilados libros de telas enceradas, tabletas de madera con inscripciones unidas unas a otras con largos cordeles, como si fueran páginas hábilmente enlazadas para facilitar la lectura. Al centro había una roca blanca labrada en forma de copa, cuyos bordes llegaban a la altura del pecho a hombres de regular estatura. Dicha copa estaba siempre llena de agua,
y recordaba la copa en que la humanidad hizo beber la muerte física al más grande hombre de ciencia hasta entonces conocido, Antulio de Manetel. Tal era el santuario de Monte Carmelo, donde entró el niño Yasua al día siguiente de su llegada. El incienso de Arabia que se quemaba en una pequeña cavidad de la roca que hacía de pebetero y el sonido apenas perceptible del salterio que parecía llorar en una suavísima melodía, pronto hicieron su efecto en el sensitivo Yasua, que fue cayendo en un suave letargo entre el servidor y el ancianito aquel que abrazó y le reconoció apenas llegado. Todos evocaban a Antulio, pues se apareció Tilo, que como sabemos estaba estudiando en el santuario esenio del Cuarantana y era un niño de 11 años, Johanán, llamado más tarde el Bautista. La paz sea con vosotros, les dijo. Os aviso que el maestro vendrá más adelante. Para lo cual, mientras Yasua duerme, daréis lectura a los relatos que sobre él escribió su madre Valquiria, que como está próxima a encarnar, habita ya en los planos más próximos de la esfera astral de la Tierra, y ella misma os servirá de introductora y de guía en estos trabajos. Durante estas breves manifestaciones, el sensitivo que por la hipnosis sirvió de intermediario apareció envuelto en una suave bruma de oro, de la cual emanaban como chispas de radiante fuego que iluminaban a intervalos la penumbra de la caverna. Al poco rato, uno de los esenios jóvenes cayó en hipnosis y una aura azulada suavísima difundió en el ambiente la dulzura extraterrestre de su vibración. Un rumor sordo como una brisa delicada surgió de todos los labios. Valquiria de Cerro de Oro. Sí, yo soy, repuso la voz temblorosa del intermediario, y al igual que en el remoto pasado, vengo a colaborar con vosotros en la obra gigantesca de la redención de la humanidad. Sé lo que queréis hacer y sé lo que me corresponde hacer. Y entonces se diseñó claramente la forma astral de la hermosa mujer que, apartándose del cuerpo del sensitivo, se acercó a Yasua dormido. Antulio, hijo mío, ven que entre todos tenemos que levantar la gloriosa personalidad de Yasua en esta hora única en la historia de la humanidad en que su Mesías Salvador ha de inmolarse la postrera vez en el ara santa del amor inmortal. Del dormido cuerpo del niño se desprendió una nubecilla oro pálida con ligeros celajes de un blanco de nieve resplandeciente que fue llenando poco a poco la inmensa caverna, donde no había más claridad que la de los 5 cirios. Paz con vosotros. Se oyó la voz del niño dormido que parecía haber adquirido vibraciones de clarín. Desde este momento, dijo, anulo todas mis anteriores personalidades para solo vivir en toda su amplitud, energía y vigor la presente, en la cual, por ley eterna, deben quedar para siempre todas refundidas, pues terminada esta, quedaré eternamente unido a mi ego,
desapareciendo en absoluto toda dualidad. Entonces, mi ego y yo no somos más que una sola poderosa entidad que pasará a formar parte de la unidad divina en su infinita grandeza y soberana plenitud. Y aun cuando a veces en el futuro pudiera yo hacer uso de cualquiera de mis personalidades humanas en momentos determinados y con fines demostrativos de la inmutable verdad, dichas manifestaciones serán solo por reflejos nominales, pues terminada la vida de Yahshua, solo soy el Cristo, luz, idea, verbo eterno, por incontables siglos, o sea, hasta que las últimas legiones de espíritus de esta tierra hayan entrado a las moradas de luz y conocimiento. Las fuertes correntadas de fuerzas inferiores que quisieron frustrar la victoria final del Mesías, porque ella marca el comienzo de su derrota sobre este planeta, han coadyuvado para producir la descentralización de la personalidad de Yahshua, buscando de hacerle revivir en pasadas edades, lo cual produciría poco a poco un desequilibrio entre la mente y el cerebro, entre las facultades del alma y el espíritu, cuyas potencias quedarían reducidas a vibraciones sin coordinación posible. Amigos y compañeros míos, de ayer y de hoy, de edades lejanas y de edades nuevas, adelante. Y Yahshua, que surge de entre vosotros como un renuevo de palmera, a la lid gloriosa de su apoteosis como Mesías, se fortificará a vuestro contacto en su memoria, en su entendimiento y en su voluntad. Paz, esperanza y amor a los hombres de buena voluntad. La bruma de oro pálido se fue formando blanca por completo, hasta confundirse con las débiles espirales de humo de incienso que perfumaba la caverna. Casi todos los esenios habíanse puesto en estado estático, por lo que al volver en sí tuvieron la plena convicción de haber estado en el mundo de los amadores, en el plano sutil de los egos, donde una selva de óvalos con reflejos de amatista les había dejado la impresión de una esplendorosa aurora que daba nacimiento a innumerables soles de un rosado vivo y fulgurante. El servidor y sus 5 consejeros, oyendo los datos aportados por todos, resolvieron comenzar la instrucción de Yahshua, leyendo en su presencia las actividades espirituales de los profetas, comenzando por Antulio, considerado maestro y padre de los profetas, por haber sido el primero que se lanzó a la exploración de los mundos, habitaciones de humanidades. Uno de ellos percibió que el niño estaba despierto, pero que se mantenía recostado en el estrado con la cabeza apoyada sobre el pecho del anciano Azarías. Yahshua, le dijo acercándose, te has quedado tan quietecito como si estuvieras aún semidormido. No, que estoy bien despierto y espero que comencéis esas lecturas que vais a hacer para curarme. Bien, continuó el servidor. Vamos a comenzar. Llevamos nada más que 1 hora de sol. Tenemos toda la mañana hasta el mediodía. ¿No te cansarás, niño, de tanto tiempo de quietud? No me digas niño, decidme Yahshua, por favor. Creedme, parece que tengo prisa de ser mayor, pues me cansa perder el tiempo en esta pobrecilla infancia que solo sirve para buscar nidos y comer castañas. Leed, leed que ya escucho con avidez. Y el niño se acomodó como para resistir
un largo tiempo sin moverse, apoyado sobre grandes cojines de paja de trigo forrados de lino que las ancianas de la cabaña fabricaban para almohadas de los solitarios. Los hermanos lectores que están de turno, ordenó el servidor, preparen sus libros en forma de que no haya interrupciones. Escucharemos la escritura conservada por Tilo, que relata las exploraciones espirituales y las principales visiones de Antulio, recopiladas y escritas por su madre Valquiria de Cerro de Oro y traducidas por nuestros padres Eliseo y Elías a la lengua fenicia. Estos relatos de las exploraciones extraterrestres del profeta Antulio Atlante solo interesan a los que anhelan conocer ese mundo que encuentra el alma humana después de la muerte. Un esenio joven se acercó con una rústica banqueta a la puerta de la caverna, cuya cortina de juncos fue descorrida para que penetrase de lleno la luz de un hermoso día de estío, y comenzó la lectura. El maestro Antulio describe la creación de la nebulosa que dio origen a la formación de nuestro sistema planetario. El absoluto o gran todo es energía, es luz y es amor. 3 eternas potencialidades residentes en 7 fuerzas inteligentes y vivas, llamadas fuegos magnos, que son las que determinan lugar, época y forma a las creaciones que luego realiza la esplendorosa legión de inteligencias superiores que la divina ciencia de Dios y de las almas llama antorchas vivas, cuyo número es tanto como 70 multiplicado por 7. En una edad que por ser extraordinariamente lejana no se puede fijar con precisión, aunque podría calcularse aproximadamente en 70.000 millones de siglos, los fuegos magnos impulsaron a las antorchas vivas hacia el vacío más cercano en el infinito piélago azul, donde la sustancia etérica estaba ya en condiciones de ser fecundada por la energía eterna. La idea surgió como un relámpago al mismo tiempo en aquellas inteligencias ultrapoderosas, diciendo, como en una sola voz, vibración o sonido: una nueva espiral debe llenar este vacío de los cielos. El absoluto ha llenado de energía nuestro cántaro hasta el borde. Vaciémoslo aquí, y que mundos nuevos surjan de su poder infinito y de su eterno amor. Los fuegos magnos, que son 7, están dispuestos así. 4 representan el principio activo o masculino. 3, el principio pasivo femenino. La cooperación de ambos principios es indispensable en toda creación. Y teniendo como auxiliares a la legión de antorchas vivas, divididas por mitad en principio activo y pasivo, inyectaron el fecundo germen en el seno materno, el éter, y una ígnea burbuja como un botón de fuego se plasmó en el fondo oscuro del vacío, por lo cual se fue diseñando levemente la nueva espiral en graciosas curvas que se iban dilatando paulatinamente hasta ocupar una enorme extensión. La espiral diminuta y sutil se transformó en una nubecilla primero y después en una gran nebulosa, salpicada a intervalos de hebras de luz y chispas de fuego. Y cuando la energía de aquellas mentes ultrapoderosas consiguió imprimir a la nebulosa el impulso necesario para
el girar vertiginoso y permanente, los fuegos magnos recogieron en sí mismos el impulso creador, que equivale a dar la voz de cese o quietud, porque la gestación estaba hecha y ella sola seguirá su proceso evolutivo en el largo y pesado correr de las edades. Fue pues el éter, cargado de fuerzas vivas, la primera madre de nuestro sistema planetario, como lo es de todos los sistemas estelares que forman los incontables universos del espacio infinito. Durante largas edades, la recién formada nebulosa giró, se dobló, se retorció en el vacío, hasta que el vertiginoso movimiento la impregnó de calor, de gases y de fuego, y fue como una inmensa llamarada con locuras de vértigo y ebria de energía en su formidable rodar sobre sí misma. Arrojó al espacio lenguas de llamas ardientes, burbujas de gases inflamables que a su vez corrían, girando como enloquecidos, cual si buscaran reunirse en grandes masas incandescentes, formando un laberinto de globos de fuego, hasta que la gran masa central venció en la loca vorágine a las más pequeñas, que comenzaron a rodar en torno de aquella, obligadas por las ineludibles leyes de la atracción. Inmensas edades imprecisas por su misma inmensidad caminan sin apresuramiento, que no hay prisa en la eternidad, hasta que aquellos vertiginosos movimientos se van haciendo más lentos y los globos van apartándose lentamente unos de otros a inconmensurables distancias, todo lo cual coopera al enfriamiento y solidificación de aquellas materias gaseosas e inflamadas que pasan a convertirse en rocas de lava, húmedas de vapor incesantes producidos por los globos incandescentes aún. La enorme acumulación de vapores da lugar a la formación de corrientes de agua, lluvias tormentosas cargadas de electricidad que invaden poco a poco los globos en formación. Y cuando después de otra inmensa cadena de tiempo, esas aguas consiguen estacionarse en las oquedades de las montañas de lava, semiapagadas y aún humeantes, forman lagos hirvientes y pantanosos. En esa agua cálida y estancada en huecos y honduras se reúnen a millones átomos y moléculas vivas y comienzan a crecer y unirse unas a otras como en informes burbujas, dando con tal himeneo lugar a la formación de células vivas, aunque imperceptibles. Esas células se agrupan, se estrechan, se buscan por la ley de atracción, y en esas aguas pantanosas se forman principios de larvas, como gusanillos de forma semilíquida, más densa después hasta formar diminutas lengüetas de movimientos casi imperceptibles a simple vista, origen primero de la vida en todos los planetas de todos los universos. Después el agua, la segunda madre en la vida universal. Aquellos pantanos cálidos fueron ensanchándose con nuevas corrientes de vapores disueltos en lluvias, las larvas agrandándose y reproduciéndose por aproximación, y a la vez segregando sedimentos y escorias, llenos de células vivas, que a su vez se difundieron en infinitas y variadas formas de vida semivegetal
y semianimal, o sea, principios de algas, esponjas y corales. Nuevas edades de incontables siglos pasaron, hasta que las corrientes de agua pantanosas invadieron las partes rocosas de los planetas, y esas vidas embrionarias adheridas al lodo que bañaba las rocas fueron asimilándose con grandes esfuerzos al nuevo medio en que debían desenvolverse. La vida pasaba, pues, del agua a la tierra, que es la tercera madre de la vida universal. La gestación formidable estaba realizada. Las primeras células vivas se agitaron, formando larvas o gusanos en las aguas pantanosas y en las rocas de lava humedecidas por ellas. En ambos elementos, agua y tierra, se perpetuará la vida desde la larva del insecto, lombrices de agua y lombrices de tierra, primitivos antepasados de los grandes monstruos marinos y de los enormes reptiles, primeros habitantes de los globos, que un día serán el palacio de cristal y oro del ser inteligente, que se negará sin duda a reconocer como progenitores a aquellos ínfimos y repugnantes principios. Manifestada ya la vida sobre la faz de la tierra, la evolución ascendente de las especies inferiores a las superiores es fácilmente comprensible, descontando desde luego millones de años necesarios a cada transformación. 10.000 millones de siglos aproximadamente ha necesitado este planeta para llegar a sustentar vidas y humanidades como las que vemos en la actualidad. Tal es la primera etapa de la sabiduría de Antulio, trasladada a la antigua Cretácea desde el monte de las abejas del Ática prehistórica por Tilo, discípulo de Ílcar II, príncipe de Tapalquén, primer notario que fue del maestro Antulio. Yashua se había dormido profundamente y su diminuta personita aparecía envuelta en una suave bruma de oro pálido que aparentaba la forma o silueta de un hombre de elevada estatura, que firme, de pie, haciendo el signo de los grandes iniciados en la divina sabiduría, parecía escuchar también la interesante lectura. Los clarividentes le comenzaron a ver desde el principio, y apenas el niño cayó al estado de sueño, y la vieron a sí mismo desintegrarse luego que éste despertó. «Me he dormido», dijo Yashua al abrir sus ojos, «y he soñado algo que se parece al primer capítulo del Génesis, pero tan terrible y espantoso como si todo el universo estuviera en convulsión. Pero felizmente veo que aquí no pasó nada y que todos estáis tranquilos. ¿Cómo se explica eso?» «Yashua», díjole el servidor, «aunque tus años de vida física son pocos, tu edad espiritual es inmensamente grande y debes saber que, en tu sueño, has asistido nuevamente a la formidable gestación de este sistema planetario». «¿Y por qué habéis dicho nuevamente? ¿Acaso asistí otra vez?» «Sí, 2 veces antes de ahora, o sea, en la vida de Antulio y en la de Moisés, pero de esto hablaremos más adelante. Ahora lo que queremos de ti es que pongas toda tu voluntad en dominar esas impresiones de tu pasado lejano, para no dejarlas traslucir de los profanos. ¿Comprendes? Cuando te viene el impulso de decir esas palabras que Jehová te dice, según has manifestado, deberás tener la fuerza de voluntad de callarlas ante personas incapaces de comprenderte, para evitar que te tomen por un desequilibrado o enfermo.
Solamente ante nosotros puedes dejar desahogar libremente tus impulsos internos y decir todo cuanto te venga a la mente. Y es entonces que te iremos explicando el oculto sentido y significado de eso mismo que dices. ¿Ni aun ante mi madre he de hablar con libertad?, preguntó el niño mirando a todos los que le rodeaban. Ni aun ante ella, que aunque es esenia como tu padre, aún no han llegado al grado segundo, que es donde comienza la divina sabiduría a explicar el porqué de todas las cosas. Con Yosuelín puedes desahogarte algo, pues, aunque es un jovenzuelo todavía, su espíritu es de larga edad. Este diálogo fue interrumpido por uno de los esenios que dijo: está al descubierto el segundo libro sagrado, que en la traducción de nuestro padre Elías dice así: prosternada mi alma ante el Altísimo, pedía luz para conocerse a sí misma, toda vez que en determinados momentos la siento agitarse como ave cautiva que busca tender el vuelo. Yo, hombre de la tierra, ¿qué soy? ¿Cómo soy? La luz eterna se hizo en mí y vi claramente lo que es el ser humano encarnado en la tierra. Pude comprender que son 3 los principios que lo constituyen. Primero, materia densa o cuerpo físico. Segundo, cuerpo mental o intermediario. Tercero, principio espiritual o ego, que es el yo propiamente dicho. Hago la transcripción de los 3 componentes o principios tal como me fueron mostrados en la interior claridad que recibí. La materia densa o cuerpo físico que todos vemos y palpamos forma por sí sola una complicada maquinaria que han sido necesarias distintas ramas de la ciencia para estudiarla y comprenderla, y no es sobre ella que tratará este relato con más amplitud, puesto que el cuerpo orgánico del hombre ha sido y es estudiado y conocido por los sabios que se han dedicado a la anatomía. Únicamente diré que el cuerpo físico del hombre está envuelto en una aura o irradiación de sustancia etérea o astral, en cuya composición participan los 4 elementos del globo terrestre: aire, fuego, agua y tierra. Posee también el fluido vital o fuego circulatorio, que recorre vertiginosamente todo el cuerpo físico y que es el aura de la sangre, de color rosado, más vivo o más pálido, según la sangre sea más o menos pura y fuerte. Tiene además la irradiación o aura particular del cerebro y de la médula espinal, prolongación de aquel a la que se denomina fluido etéreo y nervioso. Todos estos componentes forman conjuntamente con la materia el cuerpo físico del hombre. Cuerpo mental o intermediario. Cuando el ego, origen primero del ser, ha pasado de chispa de la eterna llama viva a burbuja y de burbuja a óvalo, el proceso evolutivo le confiere el poder de crearse personalidades en los mundos físicos, o sea, en los planetas capacitados para alimentar humanidades. Llegado a este grado de adelanto y bajo la tutela y guía de las elevadas legiones creadoras de las formas, el ego comienza a extraer del éter materias sutilísimas y va formando lentamente un cuerpo que acompañará como prototipo y modelo a todas las personalidades humanas que ha de revestir en futuras edades y en múltiples existencias hasta completar su evolución. Este
es el cuerpo mental o intermediario que se une al cuerpo físico en el momento del nacimiento del niño, cuya vida gestatoria se ha efectuado bajo su acción y bajo la tutela de las inteligencias superiores encargadas de las gestaciones humanas. Se ve, pues, que el cuerpo mental o intermediario es como la emanación directa del yo o ego, como si dijéramos su voluntad puesta en acción, que desciende al plano físico a buscar la unión con la materia orgánica que ha formado a su imagen y semejanza para realizar todas las existencias planetarias que necesite hasta llegar a la suprema perfección. Este cuerpo mental o intermediario está sujeto a variaciones infinitas, según las actividades que despliega, según los ambientes en que su materia física actúa y según la orientación que se le imprime. Si la unión con la materia, o sea, el nacimiento, ocurre bajo una influencia astral decadente, este cuerpo mental o intermediario sentirá muy débilmente la influencia de su ego o yo superior, por lo cual los instintos propios de la materia orgánica tendrán sobre él notable preponderancia, dominándole a veces casi por completo. Y así tenemos al hombre vicioso, malo, lleno de egoísmos y ferocidades y como encadenado por todas las modalidades instintivas de los animales en general. El cuerpo mental o intermediario varía y cambia de aspectos y de colores a cada pensamiento, a cada deseo, a cada emoción. Y de aquí viene que los clarividentes no avesados a las investigaciones extraterrestres le vean de tan diversas maneras, pareciéndoles a veces que se trata de personalidades diferentes. Sus variaciones están sujetas a los colores madres del iris, según las emociones, deseos y pensamientos. Un intenso anhelo hacia la divinidad le revestirá como de un ropaje tinto rosado, un ansioso pensamiento o deseo de un conocimiento elevado le revestirá de una sutilísima vestidura azul turquí resplandeciente. La melancolía o tristeza, según los grados de intensidad que tenga, le llevará desde el violeta pálido al oscuro y desde el gris al negro. Un pensamiento de odio y de crimen le teñirá de cárdeno, gangrena y negro lodo. El deseo vivo de fecundidad y de verse reproducido en hijos le envolverá en una bruma verde pálido o más vivo, según la intensidad de su deseo. El ego o yo superior es el más simple de los componentes del ser humano perfecto. Nace de la energía eterna que es luz y amor, como un pequeño foco luminoso que encierra en germen todos los poderes y fuerzas de la eterna potencia creadora que le dio vida. Y apenas nacido, empieza a acumular en torno suyo sustancias cósmicas sutilísimas que le forman su aura propia, que es su envoltura o cuerpo. Cuando ha conseguido formarse a perfección esta aura, crea, como ya dije, el prototipo o modelo para sus múltiples existencias planetarias en la especie humana. Es en tal momento cuando el ego como entidad comienza a desarrollar su voluntad y libre albedrío y lentamente va adquiriendo conciencia de su ser y de sus responsabilidades y poderes. Cuando el ego, bajo la tutela de las inteligencias creadoras de las formas, ha logrado dar estructura perfecta a su prototipo, entonces lo emite como un haz de rayos
o reflejos de su voluntad hacia el plano físico en que debe actuar, que siempre es un planeta que comienza a recibir humanidades en estado primitivo. Tal es la definición del hombre encarnado en la Tierra, conforme a la clarividencia recibida del mundo espiritual por el gran maestro Antulio, que recogieron sus discípulos y lo han conservado y transmitido oralmente o por escrito a sus continuadores a través de largas edades y de innumerables contingencias. Tal expresa la traducción que de la lengua cretense o ática prehistórica hicieron nuestros padres, Elías y Eliseo, profetas del Altísimo. ¿Y tú? ¿Qué memoria ancestral despierta silenciosamente en tu interior, esperando que recuerdes quién eres en realidad? Pondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo en las grutas del Carmelo. Las grutas del Monte Carmelo resuenan en la memoria ancestral de los pueblos iniciáticos como templos ocultos de sabiduría, desde las cuevas atlantes de los dáctilos hasta los retiros misteriosos y mistéricos del Monte de las Abejas. El mundo ha conocido espacios sagrados donde el alma era guiada al despertar profundo. El santuario de Elías en el Carmelo no es un simple refugio, es un eco viviente de esas escuelas de luz que formaron a los hijos del sol. Sus paredes vibran con la memoria de profecías, terapeutas, cobdas y esenios. Allí, el Cristo niño comenzó a recordar quién era, y desde allí su memoria comenzó a iluminar su misión. Puente con la historia sagrada del capítulo en las grutas del Carmelo. El retiro en las grutas del Carmelo es espejo del antiguo modelo iniciático. El silencio como enseñanza, la cueva como matriz espiritual y los ancianos como guardianes del verbo. Desde las tradiciones egipcias hasta las andinas, desde los retiros druidas hasta las cuevas de los bodhisattvas del Himalaya, el alma siempre ha descendido a lo profundo para reencontrar la luz. Yahshua no fue formado por estructuras, fue forjado por vibraciones. No fue moldeado por dogmas, sino por resonancia con el universo. Porque el Cristo se forma primero en lo oculto, donde el amor, la sabiduría y el silencio danzan en armonía. Porque el Cristo se revela donde el mundo no mira, y el alma escucha donde el mundo calla. Nos escuchamos en el próximo capítulo, Panoramas Extraterrestres. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja
estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.